Don José. Oiga, Fernando, usted que hablaba de la radio, Ah. usted como hombre que sabe de esto, ¿usted diría que El derecho de nacer sería No, la novela de la radio? novela. ¿Eh? Bueno, en Panamá yo creo que la mejor novela de las que he escuchado, pues Los Tres Villalobos. Los Más Tres que El Villalobos. Derecho de Nacer. Más que esa. No, mundialmente y El Derecho de Nacer yo creo que es, pues tiene todos los argumentos. Y sobre esa novela se basa todo lo que fueron las telenovelas posteriormente. La niña pobre que se casa con el rico, que resulta ser hija de un rico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo vivía con mi abuela en San Pedro de los Balsas, no había luz, no teníamos radio. Y entonces yo iba a la casa de un tío mío que sí tenía radio, que batería, escuchaba El derecho de nacer, y te regresaba, eso era de 7 a 8, Sí. y regresaba a mi casa a contarle a mi abuela Que había todo oído. lo que eso me hizo desarrollar la capacidad de retener. Y de contar. Y de contar, ¿eh? Porque mi abuela preguntaba de todo. ¿Qué hijo de divertido? Me ni monta, ¿se acuerdan? Muy buen ejercicio. Bien. También para los oyentes que nos escriben que no escucharon la novela no, de Yura, Sí, la radionovela. la novela que yo me refería era Las uvas de la ira. The Grapes of the Wrath. The Wrath, The Es Wrath. una novela de John Steinbeck. Se lo recomiendo. Bueno, que es un término bíblico. Sí, sí. Bueno, permítame hacer un par de comentarios antes de tener la discusión con los doctores sobre el problema COVID. Hablarles de Omar Torrijos. Omar Torrijos Herrera murió un día como hoy, era un viernes. Estaba el general Torrijos estaba En Farallón. en Farallón. De allí se movió a Penonomé a atenderse la caída de una calza y a que su hija le atendiera, y de allí se movió, salió de Penonomé a eso de las 11 hacia Coclecito, en donde debíamos encontrarlos más tarde, y él se estrelló sobre el Cerro Marta, el avión FAT 205, y allí murió Omar Torrijos. Son 11 personas. 7. 7. No, Creo que eran 7 más piloto, etcétera, 9. Y sobre eso hay muchas fábulas, muchas cosas. Yo le doy mi opinión, de arranque creo que fue un accidente, pero siempre hay argumentos para las dos cosas. Pero lo importante de esto es ponerle en perspectiva esto. Omar Torrijos insurge a la vida nacional como oficial. Fue uno de los primeros oficiales con nivel profesionalismo que ingresó a la Guardia Nacional, Policía Nacional primero y Guardia Nacional después. Profesionalmente quiero decir que se graduó como militar. Próximamente se va a publicar un libro de Zoilo Martínez, el periodista español. Zoilo Martínez de la Vega, que se llama La Guerra del General, que ya está terminado y que tuve la oportunidad de leer y que ya va para imprenta y estará en Panamá entre febrero y marzo del año 2021. Ahí él, desde la perspectiva periodística, hace una narración bajo el título de Las guerras del general. Torrijos llega a la Guardia Nacional y el 68, en aquella crisis histórica, tuvimos 2 presidentes, unas elecciones fraudulentas. Una escogencia de la Asamblea más fraudulenta. El golpe no tenía la intención de una transformación, el golpe era una defensa de la institucionalidad de la policía, de la institucionalidad y de los oficiales. Y ese golpe que arranca el viernes del 68, incluso se le ofreció a otras personas que dijeran esto. Pero al no haber, a la madrugada se decide entonces mover una junta militar. Torrijos no era la fuerza dominante cuando ese golpe se da. Era un poder compartido. Y uno de los dirigentes de ese golpe fue el coronel Boris Martínez también, el mayor Boris Martínez. El oficial de más alto rango era Omar Torrijos con el rango de coronel. Posteriormente, Torrijos va a tomar el control de las Fuerzas Armadas y como consecuencia de eso, él, como dirigente de la Guardia Nacional, toma una decisión política que va a ser trascendental para el país. La Guardia Nacional fue el brazo armado de la oligarquía panameña. Las diferencias que habían entre los que manejaban el poder antes del 68 se definieron en la Guardia Nacional. Bueno, cuando era parte de la oligarquía. Cuando Bolívar Vallarina decidió que se quedaba Robles, en el 68 se quedó Robles. Y cuando decidió que las elecciones, que la había ganado el doctor Arnulfo Arias, sin duda alguna, era de Arnulfo Arias, la ganó Arnulfo Arias. O sea, la Guardia Nacional
del pasado antes de Torrijos era la Guardia Nacional, era el brazo armado de la oligarquía. Lo que hizo Omar Torrijos fue matrimoniar las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, con el pueblo. Y permítame rápidamente hablarle de 3 periodos de Omar Torrijos. El periodo inicial de Omar Torrijos. La Guardia Nacional era una Guardia Nacional que era odiada, repudiada en el área metropolitana, particularmente entre Colón, San Miguelito y Panamá. Bueno, el Marañón le llamaban la Sierra Maestra, porque ahí había de todo tipo de cosas. Por eso que el general Torrijos arranca el proceso político y lo reafirma con la reforma agraria. Y viene del campo a la ciudad. Se desarrolla todo un programa de reforma agraria en ese periodo que lleva a la expropiación de la Panama Boston Company con 250.000 hectáreas, wow, que lleva a la expropiación de más de 10.000 hectáreas a la bananera. Aquí no hay ningún gobierno que se hubiera atrevido a hacer esas cosas. A la expropiación de tierras para resolver el precarismo en tierras privadas. Aquí había pueblos encerrados en áreas con cercas que los caciques terratenientes le impedían a los niños pasar de una escuela a otra. Aquí había una escuela en el Pito de Veragua que tenía 7 rayas de alambre donde los niños tenían que arrastrarse porque el servicio estaba detrás de las cercas de alambre. Y la Guardia Nacional fue el instrumento de eso, todo lo que es, por ejemplo, el área donde estaba, cuando se hizo la hidroeléctrica Bayano, todas esas tierras fueron expropiadas, 44.000 hectáreas fueron expropiadas. San Miguelito, que hoy celebra. Por eso lo pasaron para ayer, porque no coincidí con la muerte. Se desarrolló, ¿así? Toda una serie de acciones en San Miguelito. Bueno, las grandes obras de construcción de viviendas de Omar Torrijos están ahí. Torrijos Carter, Cerro Batea. Roberto Durán. Roberto Durán. Entonces, esa fase la primera fase de Torrijos le permitió el desarrollo de un movimiento campesino organizado que se hizo a través del trabajo que había hecho sectores de izquierda, sectores de la iglesia, incluyendo al padre Callego, que tenía una organización. Montamos toda una acción dirigida a la creación de la Federación de Asentamientos Campesinos y además de eso, en el año 72, el Código de Trabajo. Y entonces, bajo la primera fase, Torrijos hizo una alianza entre obreros y campesinos, sumó a intelectuales, folcloristas, la cultura al proceso de desarrollo e incorporó la clase media, alta y baja a la dirección política. Torrijos asumió, junto con los sectores más progresistas, la dirección política del país y creó el concepto de hacer un Estado productor. Por eso se fortaleció el IRRE y se expropió a la Panamá, a la Fuerza y Luz, una compañía de la Bosco Skate norteamericana, la expropiamos para el desarrollo del IRRE y fueron expropiadas todas las empresas eléctricas que a lo largo del territorio panameño estaban en manos privadas y se construyó una línea de transmisión que fue la columna vertebral del sistema integrado de electricidad que tenemos ahora mismo. Y se construyeron entonces, se terminó de construir Bayano, Estrella de los Valles, Fortunas, una visión estratégica de un desarrollo de un plan eléctrico. En ese proceso, Torrijos tuvo que enfrentarse con fuerza a la oligarquía nacional. Cuando en 1973 se da aquí en Panamá la reunión del Consejo de Seguridad, pasamos a otra época, a la época de resolver la contradicción fundamental que impedía el desarrollo nacional. Y Torrijos lanza la línea de fortalecer el frente interno y concentrarnos en resolver esa contradicción. Y se reabre el proceso negociador después de la firma de los tratados, del acuerdo Taft-Kissinger. Había a esa época incorporada ya a centenares y decenas de intelectuales, empresarios, artistas, al proceso de desarrollo. Planteamos entonces las reformas en salud, planteamos las reformas en la educación nacional, planteamos la reforma del modelo económico y se crearon los ingenios, se crearon la planta de cementos, se desarrolló la empresa portuaria, pero no podíamos ir más allá porque el país no tenía resuelto el problema
de una enclave colonial en el centro del país. En esa segunda etapa asume la conducción él con la intelectualidad, con mayor capacidad para resolver esa contradicción, y ahí se incorpora todo un equipo de extraordinario valor, que al recordar los nombres, al mencionarlos se nos puede quedar algunos, pero estaba Rómulo Escobar, el doctor Jorge Illueca, don Gabriel Lewis Galindo, Edwin Fábrega, Arnoldo Cano, Omar Jaén Suárez, Aristides Rollo, Adolfo Ahumada, mientras del frente interno se encargaba Lacas y Gerardo González Bernaza. Y juntos comenzamos un patrullaje por el mundo que describe en una forma excelente Zoilo Martínez en ese libro que se llama La Guerra del General. Pero en el marco de todo esto, Panamá desarrolla lo que se conoce como la Guerra del Banano. Nos enfrentamos a la Union Fruit Company por el precio del banano. Y la Union Fruit Company hizo lo que iba a hacer para destruirnos, y al final Panamá quedó solo. Le cuento nada más un episodio de esa guerra. Hicieron tanto que convencieron a Ecuador que se saliera. Y en una fiesta que le hicieron al general Torrijos allá en Ecuador, quisieron envolverlo en un acuerdo que eliminaba la Guerra del Banano. La Guerra del Banano estuvo bajo la dirección de Fernando Manfredo. Y en ese proceso de esa guerra, nosotros nos dimos cuenta que el movimiento obrero hondureño, los sindicatos equivalentes a los sindicatos ganaderos combativos de Panamá, ¿no sé?, había enfrentado al gobierno de Honduras. Y el canciller hondureño y el ministro nos traicionó. Y Torrijos le mandó de las ganancias, porque a nosotros sí nos reconocieron el impuesto de $1 por caja. Se había acumulado 5 millones de ese impuesto. Esos 5 millones íntegros, Torrijos se los entregó al movimiento obrero hondureño, con una contribución de la República de Panamá a la lucha incansable de solidaridad del movimiento obrero hondureño con los panameños. Eso se conoció como la Guerra del Banano. Después entramos a otras guerras. Entramos a la guerra final por los tratados de Torrijos-Carter. Una epopeya que se dejó muchas batallas, muchas experiencias, y Panamá se colocó en el umbral del mundo. Después del desarrollo aquí en Panamá del Consejo de Seguridad, en la que el mundo vetó a los Estados Unidos y Estados Unidos nos vetó a nosotros, Torrijos lanza toda una cruzada internacional en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, con los movimientos no alineados, y en una magistral manejo político logra la firma de los tratados de Torrijos-Carter. Se introduce la reforma educativa panameña, y al lograr la firma de los tratados de Torrijos-Carter se da el primer paso a la liberación nacional, de verdad, porque pone ese recurso a merced de nosotros, que va a pasar a nuestro poder allá por el año el 31 de diciembre de 1999, cuando la presidenta Mireya Moscoso recibe el Canal de Panamá, y él, en nuestras manos, después de las reformas que hace Endara y las que hace Ernesto Pérez Valladares, el canal se convierte en el eje del desarrollo nacional. Y hemos tenido después de eso un crecimiento sostenido, el más largo de nuestra historia, incluyendo la gestión de Mireya Moscoso, de Martín Torrijos, de Ricardo Martinelli, y aún bajo la dirección de Juan Carlos Varela. Entonces, una de las cosas más importantes de Torrijos fue darse cuenta de lo siguiente: pero cuando firmamos los tratados, llegamos a la decisión concordada con el presidente Carter de que habría que abrir Panamá al mundo democrático. Y ahí se produce lo que Torrijos llamó el repliegue de la Guardia Nacional. Y debo destacar que la Guardia Nacional mantuvo una unidad monolítica bajo la dirección de Omar Torrijos, todos los oficiales de la Guardia Nacional. Y particularmente destaco el trabajo incansable, leal, del coronel Florencio Flores, de Paredes, de Noriega, de Fischer, de Justine, de Castillo. Y esa oficialidad, y les cuento un momento,
Llegó un momento en la historia que nosotros teníamos que tomar la decisión. ¿Qué pasaba si los Estados Unidos rechazaban los tratados que iban a votación? Al Senado. Al Senado. Se necesitaban 67 senadores. Y unas semanas antes, Omar Torrijos, sin decirle nada a nadie, tenía dentro del canal un grupo de militares panameños entrenados para volar el canal si los Estados Unidos no nos daban los tratados. Y ahí es donde aparece, después que se da la votación, aún a pesar de la enmienda de Concini, Rómulo Escobar anunciando que los tratados son potables y se retira nuestra fuerza, y la rápida acción de Gabriel Luis Galindo como embajador nuestro y el presidente Carter, logramos que en el Senado de los Estados Unidos se introdujera la Carta de Carter, que reconoce que la enmienda de Concini no le da derecho de intervención de los Estados Unidos a Panamá. Y fueron 3 tratados. Hoy solo queda uno, el Tratado de Defensa del Canal de Panamá, de neutralidad. Entonces, a lo largo de esto, yo quiero destacar algunas cosas. Nunca en la vida del país ha habido tantas transformaciones como en esos 10 años. Nunca. Que cometimos muchos errores, claro, sin duda alguna. Pero termino diciéndole lo siguiente. A mí me tocó, en lo personal, trabajar con Omar Torrijos en las 3 etapas. Y en la final, Torrijos tenía un equipo político que bajo la dirección del doctor Marcel Salamín, uno de nuestros mejores profesionales, y el día de la semana de su muerte, él había parado las negociaciones con la Rio Tinto Zinc, porque él dijo, ellos nos están engañando. Se llevó a Orville Gooding, que era el negociador nuestro con la Rio Tinto Zinc, y Edwin Fábrega se lo lleva para Barbados con la orden de no regresar hasta cuando él avisara. Y Marcel Salamín se incorpora al equipo de General Torrijos en las últimas semanas para ver el Rio Tinto Zinc. Al final decidimos romper las negociaciones. 2 semanas después morirá. Se escribía en ese momento las contradicciones que nosotros teníamos con Fidel Castro por la revolución sandinista y lo que estaba pasando en Nicaragua. Se vino el problema del Shah. Tuvimos tantas cosas en ese proceso. Pero yo solamente recuerdo a Omar Torrijos de 2 formas, como el dirigente y militar que era, y como el amigo. Porque si alguien sabía ser amigo, en lealtad. Porque la lealtad no significa ser un chupamedias de nadie. Torrijos era un hombre muy tolerante a la discusión y muy amante del talento. Permitía la discusión y era el producto de consensos debatidos en contradicciones fundamentales sobre muchos temas, lo que prevalecía como la línea. Ojalá los miembros del PRD que nos están escuchando puedan pensarse en una reunión donde esté un Rómulo, un Ahumada, un Gabriel Luis, un Jorge Illueca, un Bernardo Manfredo, un Ascanio Villalaz, un Gerardo González, para mencionar algunos, un Rubén Darío Herrera, un Nicky Barleta. Era la clase de cuadros que habíamos ahí. Sí. O un Marcel Salamín. Quiero que ustedes piensen en eso, porque nuestro país tiene toda esa clase de talento. Hoy nos enfrentamos a quizás la situación más compleja de nuestra historia. Y necesitamos de todos los talentos. Y mirar un poco a la historia. Y ser un poco más modesto. Y no tener temor a buscar el talento donde esté. Porque a todos lo vamos a necesitar. Así mismo es. Yo recuerdo a Omar entonces como el líder y como el amigo de siempre. Así es.